que es el nivel de detección de las nuevas formas de detectar esto, ahí sí tiene un alto impacto en la historia natural de la enfermedad, y esto es lo que idealmente tenemos que buscar o tenemos que estarle checando al paciente con alguna regularidad. ¿Por qué? Sabemos, por ejemplo, que la quimioterapia, hidroxiurea y busulfán, pues tiene muy buenas respuestas hematológicas completas, pero no tienen respuestas citogenéticas. Entonces, no va a impactar la historia natural de la enfermedad que usemos nosotros esto. En el pasado se utilizaba interferón ARA-C. Por supuesto, el trasplante de médula ósea sigue siendo una opción. Sin embargo, de primera línea y en un paciente en buenas condiciones, sabemos que esto les puede traer una mortalidad entre el 20 y 30%, y la enfermedad de injerto contra huésped no es despreciable, sobre todo cuando lo comparamos con los inhibidores o el tratamiento molecular dirigido de primera generación imatinib, de segunda generación dasa, nilo y bosu, de tercera generación ponatinib y otros tratamientos como la homojarrintonina. Entonces, lo que hace, por ejemplo, imatinib es bloquear, ¿se acuerdan este ATP quitado de la pena que viene y se une normalmente a lo que debe unirse para poder comunicarse con otros substratos? Pues aquí también viene quitado de la pena, pero ya le ganaron el espacio por estas moléculas que evitan que entonces haya una comunicación, y por lo tanto no hay comunicación con los sustratos y no hay activación, y la célula Filadelfia muere al final del día. Esto pues está claramente o se demostró sin lugar a dudas cuando se comparó al campeón. El campeón era interferón ARA-C contra imatinib en este estudio que se llama el estudio IRIS, y observen cómo las respuestas citogenéticas completas, que sí tienen un impacto en la historia natural de la enfermedad, era 9% con el campeón, y el retador se echó un 75% de respuestas citogenéticas completas. La supervivencia global ya se ha estudiado y son muy buenas en el grupo tratado con imatinib. Los efectos secundarios se ven sobre todo en los primeros 2 años, pero después los efectos secundarios o las transformaciones, perdón, esto es transformación, va disminuyendo conforme va pasando el tiempo y se tiene el paciente con el inhibidor. Esta tabla más o menos explica de qué se trata todo esto. Por ejemplo, sabemos una carga leucémica al diagnóstico sin tratamiento. Esta es la escala internacional desde el 100 y esta es la carga celular, digamos. Una respuesta hematológica completa es más o menos con mucha carga leucémica, pero ya en la escala internacional corresponde a 1. Si queremos una respuesta citogenética completa, la carga va disminuyendo, pero existe y ya es 0.1 en la escala internacional. Respuesta molecular mayor a 3 logaritmos ya es de 0.1 hacia abajo, y más de 0.0032 es lo que llamamos una respuesta, lo que antes se llamaba respuesta molecular completa, ahora se llama más de 4.5 de logaritmos de reducción. Sin embargo, todavía hay carga ahí. Y esto es importante porque si tenemos una respuesta molecular a los 3, 6 y 18 meses, observen cómo las curvas de supervivencia sin fase acelerada aniblástica pueden ir hasta más de los 5 años. Llevamos un seguimiento ya de 10 años y estas curvas se mantienen en el 84%, que son curvas que no se veían con los tratamientos anteriores. Por lo tanto, no hay ninguna duda que los inhibidores de tirosina sinasa en esta enfermedad son la neta. Luego, bueno, las nuevas definiciones, probablemente se las pregunten, no sé si las preguntas, pero es importante saber, dijo Eric, mencionó algo muy importante, estas son cosas que se tienen que saber, ni modo. Allí están las respuestas hematológicas, las citogenéticas y las respuestas molecular mayor, más de 3 logaritmos en BCR-ABL, y la respuesta molecular completa, que yo lo puse aquí porque ya no se llama completa, sino es una negatividad para RT-PCR, y actualmente es más de 4 y 4.5 logaritmos. Entonces sí, esta era otra presentación. Les tenía yo aquí una presentación con las guías de la European Leukemia Net, en las cuales se definían más o menos cuáles son las respuestas óptima y falla, y no sé por qué, seguramente no la actualicé, pero bueno, nos sirve igual. Hay que hacer el monitoreo más o menos al principio del tratamiento con los inhibidores, una vez por cada 2 semanas hematológico, porque hay que vigilar que no hagan citopenias, y después más o menos una vez al mes hematológico hasta que se normalice la sangre.
Hay que hacer, ya les dije, el diagnóstico, aspirado de médula ósea, biopsia de hueso, hay que hacerle citogenética, FISH y RT-PCR. Y esto, el RT-PCR idealmente o el FISH cada 3 meses para determinar si el paciente va bien. O sea, a los 3 meses debió haber alcanzado una respuesta hematológica completa. A los 6 meses debió haber alcanzado una respuesta citogenética mayor. Y a los, eso es a los 6. Y a los 12 meses una respuesta hematológica, perdón, citogenética completa. Si esto no se cumple, en resumen, entonces estamos hablando de una respuesta que no es óptima. Y entonces, si vemos, por ejemplo, si cada 3, esto bueno, es la frecuencia del monitoreo, pero en la siguiente, no, mire, sí está. Les decía yo de la evolución que en las guías de tratamiento de estos pacientes. En el 2006 salieron las primeras, en el 2009 salieron las otras y en el 2013 salieron las actuales. Yo les recomiendo que si no tienen tiempo de leer leucemia amiloide crónica, lean las actuales. Es un resumen de todo lo que les estamos viendo y es un resumen extraordinario. Y lo más importante, bueno, si alguien está interesado, también hay unas guías mexicanas publicadas en esa referencia. Y lo más importante es esto, lo que yo les estaba diciendo. Estos son las guías del 2013. Y en nuestro caso, yo les había puesto que a los 3 meses debió haber alcanzado una respuesta óptima. Es un Filadelfia menor o igual a 35%. Esto significa respuesta citogenética mayor. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante que lo tengan presente. Me preguntan a mí y yo no me lo sé de memoria. Pero no es sabio el que tiene todas las respuestas, sino el que sabe dónde buscarlas. Y aquí están. Ténganlas siempre ahí abajo en sus tablets o en sus iPhones. Tengan las guías de la European Leukemia Net. Y ahí si quieren darnos un poquito de crédito, pues ahí están también esas. Entonces, ya que tenemos esto, pues hay que pensar en si hacemos, cuándo hacer cambio. Yo se los dejo aquí porque todavía realmente no nos ponemos de acuerdo. Hay muchas opiniones en cuánto cambiar a un inhibidor de segunda generación. Por ejemplo, si a los 3 meses no, hay una respuesta hematológica completa, pues no hay necesidad de hacer cambio. Pero si a los 6 meses hay una respuesta citogenética parcial o mejor, pues entonces a lo mejor sí hay necesidad de hacer cambio. Esto está cambiando y seguimos peleándonos con cuándo cambiar y cuándo no cambiar a un inhibidor. Lo importante es esto, que aunque tenemos un buen tratamiento, todavía sigue habiendo personas que empiezan a hacer resistencias o recaídas. Entonces, para esos pacientes, y bueno, por mucho, lo más importante en cuanto a las recaídas, hay muchos mecanismos de recaída, pero el más importante por mucho es la presencia de mutaciones que no permiten, ¿se acuerdan al ATP que anda por ahí muy feliz? Que no permiten que ese ATP se estacione, ¿sí? Que no quede. Entonces, esas mutaciones son las que están enlistadas acá. Y entonces aquí uno puede ver, por ejemplo, el rojo. Son mutaciones que son resistentes a bosu, imatinib, dasatinib y nilotinib. Entonces, una mutación que es resistente a todos estos. Y de aquí, pues hay varias otras mutaciones y hay más o menos resistencia y uno puede escoger más o menos algún inhibidor que pueda ser útil. Miren, por ejemplo, esta paciente tuvo una F317L y teníamos disponibilidad de Nilo y de DASA. Entonces, cuando vimos esta tablita dijimos, bueno, ¿le damos DASA o le damos Nilo? Y es menos resistente a Nilo, pues decidimos darle nilotinib y la paciente alcanzó una respuesta completa a los 3 meses, creo, alguna cosa así. Entonces, por mucho las mutaciones es lo más importante. Entonces, se han diseñado ya inhibidores de segunda generación que han pasado por toda lo que es la investigación de fármacos, fase 1, fase 2, y solamente les voy a presentar los fase 3. Este es el estudio de Giuseppe Saglio, nilotinib versus imatinib para pacientes que se van a tratar de novo, o sea, en vez de darles imatinib, de una vez le van a dar esto. Se publicó aquí. Hay un seguimiento hecho por Richard Larson en leuquimia, ahí está la referencia, y básicamente lo que se ha demostrado es una superioridad de nilotinib en ya sea 300 o 400 gramos sobre nuestro siguiente campeón.